Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. Esta pandemia nos está dejando como legado un salto indudable e irreversible en cultura digital. La educación, las transacciones comerciales, la información epidemiológica y hasta el acceso a la oferta cultural se trasladaron definitivamente a las pantallas. Pero la facilidad y la comodidad de resolverlo todo con un clic es una sola cara de este asunto. Los riesgos en seguridad y vulneración de derechos en el ciberespacio son una realidad. Hoy hablaré de estos temas con dos invitados. Para comenzar con Antonio Ramos y en la segunda parte del programa con Pilar Sáenz, de la Fundación Carisma. Antonio, buenas noches desde Granada, España. Buenas noches, Ana María. Gracias por estar con vosotros y por la invitación. Y bueno, aquí me tienes a tu disposición para ver qué puedo clarificar en aquello que sé un poco, ¿sabes? Gracias. Antonio ha sido director de contenidos y presentador del programa de televisión Mundo Hacker, emitido por el canal Discovery Max y por Radio Televisión Española, que tuvo una temporada de Hacker Colombia también en el canal amigo Canal 13. Es experto en seguridad informática y hacking y ha escrito varios libros relacionados con este tema. Y ha sido también consultor especializado para cuentas e instituciones públicas en varios países de Europa, Latinoamérica y África. ¿Así es, Antonio? Sí, así es. Es parte de mi currículum vitae. Por eso creo que me invitaste en este programa, para hablar de seguridad digital. Bueno, la primera pregunta es, ahora que dependemos más que nunca de la Internet, ¿qué tan vulnerables somos? ¿Somos más vulnerables en este momento por estar, digamos, tan conectados para todo tipo de actividades al Internet? Hombre, Ana María, fíjate lo que te digo, es decir, yo vivo de la tecnología, ¿sabes? Pero siempre, vamos, desde hace 20 años vengo diciendo Internet fue diseñada, no fue diseñada para ser segura. No está diseñada así, ¿eh? De hecho, fue para mantener la funcionalidad y la comunicación entre sistemas. Esto ya lo advirtió la Fuerza de Ingeniería de Internet Task Force Engineering, ya lo advirtió al Ministerio de Defensa norteamericano en los años 70. Entonces hemos construido una serie de servicios, una cosa es Internet y lo que construimos sobre ello, el ciberespacio, pues es los sistemas bancarios, las transacciones, las aplicaciones tipo Rapid, el booking, los pagos de tributos, pues primero están creados sobre unos cimientos que son inseguros por definición, ¿eh? No se pueden arreglar. El arreglarlo no es viable en coste, porque tendríamos que cambiar Internet, no se puede hacer. Lo que nos hemos dedicado es, cuando nos dimos cuenta que nuestra economía global, y ahora más que nunca lo hemos visto, tú lo has dicho, la educación, los negocios, las reuniones de trabajo, ya estaba todo digitalizado, pero hemos dado en 4 meses un salto importantísimo. Pues nos empezamos a dar cuenta que en una red que, entre comillas, no está pensada para la seguridad, intentarla hacer segura, con mecanismos que los humanos, como ingenieros, hemos ido poniendo pues en la banca electrónica, en las apps que utilizas en tu teléfono, en las comunicaciones de Webex, de videoconferencia que estamos haciendo ahora, e intentamos hacer este mundo más seguro. Y no lo es, pero intentamos hacerlo más seguro porque dependemos de él. Yo te puedo decir ahora que los activos más importantes de la economía mundial son digitales. Ya no están en papeles, en una caja o en unos archivadores. Son ficheros PDF, ficheros de cualquier cosa, es dígitos. Claro. Antonio, ¿cuáles son los delitos más comunes en los que se puede caer fácilmente como un usuario, no un experto en temas tecnológicos, sí, sino un usuario cualquiera, cuando se navega, cuando se hacen transacciones? ¿Qué es lo más común que se haga, como decimos en Colombia, por dar papaya? Sí, no, mira, siempre, de verdad, son los mismos problemas, pero cada vez más sofisticados. Mira, el phishing sigue funcionando. Mucha gente dice, no, es que si yo recibo un correo electrónico de mi banco no lo voy a responder. Sigue funcionando. Por eso existe y por eso lo envían, ¿sabes? La parte, hoy se ha trabajado mucho en este tiempo que hemos estado en Internet en la clonación de sitios falsos donde se venden cosas o se hacen transacciones a unos precios, a unas súper rebajas y en sitios falsos en los cuales tú entregas tu dinero, ¿no? El caer en el spam,
el spam sigue funcionando y llevamos 25 o 30 años luchando contra él. Entonces pensemos que son los mismos, son los mismos fraudes, los mismos delitos, de una manera más sofisticada y más trabajada, pero vienen a ser dentro de esa categoría. Y sobre todo para un usuario normal siempre va a ser el fraude vía o avisajes o correos electrónicos o páginas web maliciosas, engañosas o fraudulentas. Eso a nivel de usuario normal, como puede ser un profesor, un farmacéutico, cualquier profesional, ¿sabes? Que utilice las tecnologías. El tema de las redes sociales, por la información que está en las redes sociales, aquí en Colombia hemos visto, y me imagino que, no sé si funciona en otras partes del mundo, que a través de la información que van detectando de cómo tú te relacionas con ciertas personas, principalmente en Facebook, te pueden hacer un rastreo y cuando menos te das cuenta terminas engañado y con una extorsión encima. Sí, es una cosa muy importante, pero fíjate, las redes sociales han abierto también una brecha de información personal que no sabemos manejar de una manera racional. Yo muchas veces me pregunto cómo no existe ya desde el Ministerio de Educación, en la educación básica, una asignatura que se llame seguridad digital, como existe matemáticas, como existe ciencias naturales. O sea, el ministro que haga eso le hacen en Hollywood un espacio con los actores, ¿eh? Porque no existe en el mundo todavía que se haya incorporado la seguridad digital como una asignatura dentro de la educación primaria, secundaria y el bachiller. ¿Eso qué evitaría? Que las generaciones, todo este tipo de información que nuestros jóvenes y no tan jóvenes arrojamos en Internet pueda ser mal utilizada pues para planificar desde un secuestro, ¿sabes?, hasta una extorsión, ¿sabes? O intentar de cometer un fraude digital, ¿sabes?, amenazándole con información que va a ser compartida, etcétera. La gente, nos falta la madurez. Es que ¿cuánto hace que existe Facebook? ¿2008? 2008. Sí. No estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Estamos hablando de que han pasado solo 10 años, 11 años. No estamos preparados todavía. Hay un concepto que estamos en un momento convulsivo de las tecnologías digitales. Y tienes Facebook y sale Twitter. Y cuando sale Twitter aparece WhatsApp como una red social. Y después aparece Instagram. No tenemos la capacidad como humanos todavía de asimilarlo como puede ser el manejo de los autos, que llevamos ya 110 años manejando autos. Entonces, yo pienso que esto se solventaría y de verdad, yo al principio pensé que tecnológicamente, en el año 2004, 2003, yo pensé que la tecnología podría solucionar esto, pero hay un pilar que es la educación en seguridad digital, tanto a tempranas edades y para los que ya no somos tan jóvenes, porque no podemos volver al colegio y somos usuarios digitales, del mundo digital, pues hay medios como puede ser vosotros, la televisión, como puede ser YouTube, como puede ser la radio, que debería haber campañas masivas, o como Mundo Hacker Colombia en Canal 13, no estoy haciendo publicidad porque ya hace... Sí. Ya no se pero, pero efectivamente, que son medios todavía masivos y podrían llegar en esta educación digital para no caer en una extorsión de phishing, para no caer en un virus que te cifra la información, un ransomware, de tu disco duro y te piden dinero a cambio de descifrarlo. Todo eso ayudaría a que los ciudadanos ya de una edad más madura puedan utilizar las tecnologías digitales de una manera segura en sus vidas y no sufrir, que hay veces que se generan verdaderos traumas. Porque yo te digo, si a ti te asaltan en la calle, tú sabes dónde dirigirte. Si yo te asalto en Internet, es que no sabes ni a quién dirigirte. De verdad. O sea, tú sabes que pasa un policía en la calle, habla, pero digitalmente la gente ni siquiera sabe que hay una división que se llama delitos telemáticos dentro de la Policía Nacional de Colombia. No sé exactamente el nombre, en España se llama delitos telemáticos, pero que hay un vehículo de denuncia. Hay una fiscalía dedicada a este tipo de delitos, pero la gente no lo sabe porque no hemos sido capaces de transmitirlos. Y solo medios, en este caso como televisión, como la radio, como prensa y por supuesto con un apoyo gubernamental de gobierno, podrían transmitirlo a estas generaciones de 30 a 60 años. Claro.
Pero Antonio, ahora que vivimos en el ciberespacio, realmente vivimos ahí porque todas las actividades ya en esta pandemia aprendimos a desarrollarlas de esta manera y esto no va a tener reversa. Pues Ujú, constantemente estamos poniendo nuestra información en múltiples plataformas, porque tenemos que ujú. acceder a muchas plataformas. Entonces, nuestra información está quedando ahí y no pensando únicamente en el tema, digamos, de los delitos que se pueden cometer a partir de eso, sino de la información que estamos entregando, de nuestra información que estamos dejando en el ciberespacio. ¿Somos conscientes las personas que debíamos saber y de qué deberíamos tener conciencia cuando se habla del valor de la información personal? ¿Qué debemos tener? Mira, Harvard Business Review publicó ahora unos meses una frase muy curiosa, es decir, en uno de sus artículos es el dato de las personas. Es el recurso más importante ahora mismo en la humanidad, más que el petróleo, más que el oro, más que los diamantes. Eso no quiere decir que el petróleo no valga ni el oro no valga, ¿eh? Piensa una cosa, Rapid no vale lo que vale Rapid porque venda hamburguesas y me lo lleve a mi casa o me lleve una pasta. Cuando van a una ronda de inversión, Globo, Rapid, Uber, etcétera, lo que se busca es el dato. ¿Cuántos usuarios? Porque los usuarios somos datos, somos geolocalización, somos gustos, somos expresiones cuando hablamos. Es decir, eso es lo que buscan los inversores. El valor, el recurso más importante de la humanidad hoy en día es el dato, ¿eh? ¿Sabes? Recomiendo, No sé, si eso es queréis, lo que estamos, esto es exactamente para que los televidentes entiendan, de esto se trata la Big Data. efectivamente. De hecho, os recomiendo, hay una, The Great Hack, hay un documental en Netflix que se llama The Great Hack, ¿no? El gran hackeo, que habla de cómo Cambridge Analytics, ¿sabes? Sí, Perfiló sí, 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 perfectamente a sí. la gente mediante el uso de datos. Eso es lo que haces tú cuando estás consumiendo en un Uber, cuando estás consumiendo en un Booking, cuando estás consumiendo en un Facebook. Siempre lo digo en título chiste, ¿no? Pero yo sé que WhatsApp sabe que soy gay antes de que yo lo sepa, ¿eh? ¿Sabes? Eso te lo garantizo. Sí, 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 sí. Efectivamente, porque hay una cosa, yo siempre lo comento, nos acordamos de las películas de los años 75, de los años 80, donde el FBI leían una carta del secuestrador, y solo una carta, y mediante la carta eran capaces de ir leyendo la carta y decir, caucásico, del sur de los Sí, Estados Unidos, entre 40 y 50 años, ¿cuánto escribes tú en WhatsApp? sí, 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 sí. Sí, así Si, es. si eso eran capaces de hacerlo con una carta, imagínate con lo que escribimos todos los días en WhatsApp. ¿Cuántos saben de nosotros? Pues saben todas tus intimidades, sin que tú lo sepas. No es Esa es malo, la ¿eh? razón. O sea, Sí, pero es así. Entonces, esto lo que lleva es a que la Big Data y todos los temas de nuestra información y de la seguridad informática, pues se convierta en un tema álgido en la relación entre las potencias, ¿no? Digamos, o en la relación entre los países. Proteger la Big Data también se vuelve un tema como se protegen los ríos o se protegen las fronteras de un país, ¿o no? sí, sí. Una de las luchas del poder geopolítico mundial es ser predominante en el ciberespacio, en la información, porque ahora todo es información. Pensemos una cosa, en esta carrera, entre comillas, armamentística o, si no armamentística, sino de inteligencia competitiva en el ciberespacio, donde los datos son lo que importan y generan inteligencia a nivel de nación para ser más competitivo en la región, están todos los países. Unos en mayor escala, otros en menor escala, otros son potencias mundiales ya, pero sí es la lucha por el dato. Pero pensemos, es la lucha por el dato, pero también pensemos lo bien que nos hace todo este dato, ¿eh? Porque a mí me encanta Amazon cuando voy a comprar y me muestra lo que quiero comprar. Claro. Ahora ya no. O sea, Es el confort de saber que te va a mostrar exactamente lo que necesitas y que no tienes que buscar el efectivamente, mundo que va hasta el infinito de posibilidades. efectivamente. Entonces siempre pensemos que, yo siempre lo he dicho, una pistola, un revólver no mata a nadie ni es malo. Es el uso que hagamos del revólver. Hay alguien que lo utiliza para proteger a gente y hay otras personas que lo utilizan con otros fines espurios, ¿no? Entonces, el dato, los ciudadanos
sí debemos de ser conscientes que somos datos, que es lo que le interesamos a las grandes compañías, que estas grandes compañías, lo legal es que lo hagan para generar mercadeo, productos a nuestro gusto y a nuestra necesidad, ¿sabes? Pero que efectivamente hay un riesgo muy importante donde es el gobierno o los gobiernos donde deben de reglamentar es el uso ético de estos datos, donde se almacenan, cómo se protegen, que no se puedan ser obtenidos por cualquier otra fuente que no sea aquella que yo lo he querido dar. Y es una labor muy complicada porque estamos hablando de un plan global, porque ahora tú no sabes si tus datos están en Miami o están en Islandia o están en España o están en Bogotá. No lo sabes. Vamos, yo tampoco lo sé. ¿Sabes? Entonces, O están en cualquier parte. Sí, o están en trocitos en distintas partes del planeta Tierra. Y por sí solo no hacen nada hasta que se recompone esa información. Vivimos en un momento apasionante, ¿eh? Vivimos en un momento apasionante en el mundo digital. Yo pienso que la educación es el factor uno. Mucha gente de repente se aterroriza. Yo digo, no, es decir, no hay que aterrorizarse de esto, es ser consciente de dónde das tus datos, sobre todo intentar saber que esos sitios son sitios que lo van a utilizar para su negocio, por eso su negocio te hace feliz. A mí me encanta Booking porque de tanto utilizar Booking casi me busca siempre el mismo hotel ya, ¿eh? Claro, Parece hasta mágico. No, no es tan mágico. Ya saben que yo busco ese hotel, ¿sabes? Sí. Y por supuesto, pensemos una cosa. Estas grandes compañías, aunque se preocupan que su negocio no sea herido con un mal uso de los datos, pero la parte de la reglamentación, del uso lícito y de la protección de esos datos deben de ser reglamentaciones de ámbito transnacional o nacional para asegurar que los ciudadanos estamos tranquilos en esos datos que vamos a compartir, desde la geolocalización donde estoy, desde mi correo electrónico y hasta lo que me expreso o escribo cuando hago un pedido. Antonio, hablando de esos miedos, existen toda clase de teorías conspirativas alrededor del 5G. Usted nos puede, aclárenos, como decimos en Colombia, explíqueme con plastilina qué es la 5G, sí, y por qué hay un debate tan fuerte que incluso en fake news dicen que, mejor dicho, el coronavirus llegó por el 5G. No, claro, pero eso es como que la Tierra es plana. Pero la gente de terror han tumbado antenas. Sí, sí, las antenas de 5G. Es decir, el 5G es una gran explosión de canales de datos donde ahora la limitante es del 3G, 3.5G, que no existe, pero en Latinoamérica lo venden. Me sorprendió porque existe 3G o 4G, no existe 3.5. Lo que pasa es que como el 3G no... Sí, lo vi donde, no sé si era en Perú o en Chile, como el 3G era mentira, cuando ya tuvieron 3G le llamaron 3.5. ¿Sabes? Pero esos son los efectos de... Yo dije, el 5G, efectivamente, el 5G sí va a ser una revolución, porque, es decir, una revolución fundamental porque los flujos de datos van a ser brutales. Es decir, ya el ver películas va a ser como ver películas en televisión, por ejemplo. La información que vamos a poder manejar desde distintos puntos no va a tener nada que ver con 4G. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué el mundo está? Aquel país que sea capaz de hacer un mapa, de distribuir su tecnología 5G a nivel global, va a ser un país que va a tener mucho poder. Por eso es la guerra entre, en este caso, últimamente, entre Estados Unidos y China. Entre la tecnología 5G, ¿eh? Entonces, porque no podemos, es decir, es algo que va a manejar teras y teras de información ingente, ¿sabes? Para los ciudadanos, nos va a dar beneficios increíbles. La medicina, como la conocemos, por ejemplo, hay un montón de proyectos. La medicina vía teleconferencia y todo eso, todos estos campos van a avanzar mucho, pero quien suministre esa tecnología va a tener el control de las infraestructuras porque la ha diseñado él. La ha diseñado él, es su conocimiento. Entonces, la gran guerra es quién implanta en cada país el 5G. Si lo implantamos Occidente o lo implantan los chinos, ¿sabes? Y el poder que eso va a dar. Ese, si te das cuenta, es el tema de discusión muy fuerte
en los Sí, Estados Unidos y el choque con Huawei que se está produciendo y aquí en sí. Europa y aquí en Europa se está obligando a decidir, descartar el modelo chino. Y en términos de lo que puede significar para un ciudadano, un ejemplo cualquiera, un ejemplo de Sí. qué significaría, cuál sería la diferencia entre su teléfono, eh, lo que tiene a través de su teléfono inteligente en este momento y lo que tendría en el momento de tener la 5G activa. El 5G va a dar la capacidad brutal de data. Después deberemos de desarrollar. Ahora un ciudadano de verdad no sentiría nada especial. Hombre, que las películas las vería en tiempo real, mucho más rápidas. Las películas de streaming, de Netflix, por decir algo, ¿no? ¿Sabes? Pero habrá que generar aplicaciones que utilicen ya el potencial de 5G, que ahora mismo no las tenemos, porque no tenemos 5G, ¿sabes? Y ahí pues saldrán servicios pues maravillosos diseñados para el 5G que ya sí irán en tu computador o irán en tu cable de televisión o irán en tu smartphone, ¿sabes? Pensemos que ahora es el momento de generar el entramado tecnológico y de comunicaciones y después ya hay que llenarlo de servicios para los ciudadanos. Eso será rapidísimo, sin duda. Hombre, claro, es un gran negocio, es como todo, las telecomunicaciones. Tú sabes que en los últimos 40 años, 30 años, 25 años, el mundo ha cambiado, ¿eh? Que muchas veces no Sí, tiene nada que ver el año 2000, la Internet del año 2000, con la Internet que tenemos ahora. Y no han pasado 200 años, han pasado 20 años. claro. Pero Antonio, que la gente no esté aterrorizada del 5G, es más que nada es una lucha por económica, geoestratégica, geopolítica y porque vas a tener acceso a unos sistemas que van a manejar la información del mundo, por decirlo como tú dices, para explicable para todas las personas, ¿sabes? te voy a plantear una idea. Sí, Existía en la ciencia ficción ese entorno, ese mundo distópico en el que un solo ojo controla todos los aspectos de la vida y que la vida deja de pertenecernos como seres humanos y nos vemos manejados por un ojo o por una entidad externa, digamos. Eh, ¿Vamos hacia allá o ya estamos ahí en ese sentido? ya estamos ahí. O sea, tú piensas, no todos, pensemos también una cosa, es decir, la humanidad, entre las personas hay distintos niveles de educación, ¿eh? Pero porque es así la vida y porque les ha tocado así. Y hay distintos niveles de inteligencia. Los sistemas digitales que hoy en día se están manejando con el análisis avanzado de datos están generando lo que se llama comunicación efectiva. Una comunicación efectiva que va dirigida a unos nichos muy concretos de mercado, de personas y que puede impactar con técnicas que van desde el neuromarketing, que ya lleva Coca-Cola usándolo 40 años, desde la programación neurolingüística, que son técnicas. La programación neurolingüística tiene algo de esto de semiciencia, pero sí tiene cosas verdaderas, como los colores nos afectan, la manera en que repetimos las Sí, frases nos afectan, la música nos afecta. Hay cosas. Pues todo eso, el Big Data, y tú lo has dicho muy bien, y en este Big Data que se llama Instagram, que se llama Twitter, que se llama Facebook, que se llaman las redes sociales tipo WhatsApp, etcétera, todo esto se está utilizando para generarnos mensajes efectivos que no va a ser el mismo el tuyo que el mío. Es decir, somos capaces de manejar conciencias y generar tendencias y saber dónde generarlas o dónde nos interesa. Es un problema, sí, es un ¿tenemos problema. escapatoria? La educación. La educación. Tú piensas, es decir, la educación la educación se hizo para cambiar el status quo de la sociedad o para mantenerlo, ¿vale? Entonces, la educación es lo único. Una persona normal, mira, las personas manejamos entre 500 y 5.000 palabras en nuestro lenguaje. Hay gente que puede hablar, pero fíjate, entre personas normales, y hay gente que incluso puede sobrevivir con 250, los inmigrantes que Sí. llegan a una tierra, Si eres ¿vale? Pero reggaetonero entonces, con 30. sí, o con 10, o con 2.
Pero no, pero ves, pero es la educación. Es la educación, porque la educación es lo que te va a permitir generar una autocrítica y un análisis de las cosas que tú recibes, ¿sabes? Perfecto, claro que es así. Antonio, muchísimas gracias por haber acompañado esta conversación, haber estado en esta conversación. No, un placer haber estado con vosotros. Espero que os haya gustado. Sí, Para mí es el mundo del que vivo, me apasiona. Espero que sea un éxito el haber hablado de seguridad digital y de Internet con vosotros. Gracias, ¿eh? muchas gracias, Antonio. Pueden seguir la transmisión de este programa, recuerden, en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live y a través del sitio web de Capital. Ya regresamos a Conversaciones en Casa para hablar sobre los derechos y deberes, si se puede hablar de eso, en el ciberespacio. Día a día nuestra capital se transforma. Nos reta a adaptarnos a los constantes cambios. Escucha, vive la información. Siente las voces de quienes están en tu localidad. Nosotros te brindamos diferentes puntos de vista. Nosotros analizamos las noticias sin censura. Encontrémonos para ver y sentir a Bogotá región de otra manera. Noticias Capital de lunes a viernes a las 12 del día y a la 1 de la tarde. Solo aquí, en Capital. Los derechos, deberes, libertad, igualdad, equidad en el ciberespacio. Este es un tema bien interesante del que voy a hablar esta noche con Pilar Sáenz. Buenas noches, Pilar, desde su casa. Buenas noches, Ana María, y a todos los televidentes. Pilar Sáenz es coordinadora de proyectos en Fundación Carisma. Es física de la Universidad Nacional de Colombia, entusiasta del software libre, de tecnologías abiertas, lidera proyectos en la línea temática de seguridad y privacidad y además trabaja en proyectos relacionados con derechos humanos y tecnología, así como acceso al conocimiento y gobernanza en Internet. Pilar, partamos de una premisa y es que todo el que tiene actividad en Internet se siente libre, es decir, es su espacio y se mueve como si, principalmente con las redes sociales, ¿no? Apela a la libertad de expresión, a su derecho a decir lo que piensa. ¿Qué tan libres somos realmente en el ciberespacio? Pues algo que nosotros siempre hemos dicho desde Carisma es que los mismos derechos que tenemos en el mundo de átomos son los mismos derechos que tenemos en el mundo de bits. Entonces, efectivamente, en redes sociales y en los medios digitales tenemos la posibilidad de ejercer nuestra libertad de expresión, tenemos el derecho a la privacidad, tenemos el derecho a la libre asociación, tenemos todos los derechos. O sea, el acceso a la cultura del conocimiento, el acceso a la educación. Pero que tengamos todos los derechos no quiere decir que sea un espacio donde no tengamos ningún tipo de límite. Así como en el mundo de bits también tenemos límites, pues en el ciberespacio también los vamos a tener. Sí, pero no hay parlante lo suficientemente grande para que la gente despotrique y diga las barbaridades que se ven, por ejemplo, en Twitter, en la vida de átomos, como dice usted. El efecto en la vida de bits pues va a muchísimas personas y el impacto es mucho mayor. La defensa del derecho a no ser agredido, por ejemplo, pues es muy complejo. Claro, igual como tú estás diciendo, Ana María, los límites que tenemos en el mundo físico y en el mundo de bits son un poco diferentes en términos de la capacidad que tenemos ahora con redes de comunicarnos con muchísimas más personas y la posibilidad de que nuestras expresiones lleguen a otros que antes era muchísimo más difícil que llegaran porque pues no todo el mundo podía escribir en la prensa o no todo el mundo podía hablar en la radio. Ahora tenemos un megáfono mucho más cercano que son las redes sociales. Y en esa medida lo que ha cambiado no son nuestras libertades, siguen siendo las mismas, sino que tenemos unas diferentes consecuencias de lo que estamos haciendo porque vamos a tener en algunos casos audiencias más grandes. Ahora, hay algunos aspectos de esto que pueden sonar alarmantes y entonces es
pensar que no hay ningún tipo de regulación en la red social o que no hay ningún tipo de reglas dentro de estos espacios digitales y eso tampoco es cierto. Entonces, igual que como tenemos reglas en el espacio físico, también vamos a tener reglas en estos espacios de bits. Las plataformas tienen reglas y pues también los gobiernos cada vez más están poniendo reglas sobre estos espacios. ¿Cómo se le puede dar un enfoque o cómo se le da un enfoque de derechos humanos al ciberespacio? Pues lo primero es reconocer que es un espacio donde se ejercen derechos y donde también hay la posibilidad de expresarse, de tener interacciones, de que es un nuevo espacio público y que por tanto vamos a tener también algunas características que necesitamos preservar en ese espacio público. Entonces, teniendo esta idea de que es un espacio público donde se ejerce derechos, de ahí en adelante lo que tenemos que tratar de hacer es preservar que ese espacio sea el mejor para poder ejercer esos derechos. Y eso es tener un espacio libre de violencia, por ejemplo, que es algo que no hemos logrado en el mundo físico, tampoco lo hemos logrado plenamente en el espacio de los bits, pero si no hablamos de que se necesita tener un espacio libre de violencia, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, igualmente, vamos a necesitar hablar de qué es lo que pasa con las diferentes violencias que se pueden ejercer en Internet, qué es lo que pasa también con los momentos donde estamos irrespetando las reglas de las comunidades que tienen las plataformas y que por tanto van a generar que hayan llamados de atención o bloqueos o que hayan algún tipo de disposiciones por parte de las plataformas también para controlar ciertos contenidos. Y sin embargo, tenemos que mantener el discurso suficientemente abierto para que no se dé censuras, para que no se imposibilite a las personas ejercer su derecho a la libertad de expresión o los demás derechos que tenemos ahí. ¿Existe legislación en Colombia con respecto a estos derechos? En Colombia, si bien no hay una legislación específica sobre algunos de estos derechos en Internet, de todas formas sí nos cobija pues, la legislación general sobre derechos. Entonces, si acá se reconoce el derecho a la libertad de expresión, se va a reconocer en cualquier espacio donde se tenga que ejercer, independientemente si es el mundo físico o si es el mundo de bits. Lo que sí ha habido son ya discusiones, por ejemplo, de la Corte, donde hay casos específicos, por ejemplo, de pronunciamientos que son groseros, ofensivos o de problemas que ya se han presentado dentro de las redes de comportamientos que no se ajustan no sé, como que podrían ser lesivos del buen nombre, por ejemplo, en algunos casos. Y en esos... ya hay pronunciamientos de la Corte diciendo precisamente que Internet es un espacio donde se deben garantizar los derechos, que no significa que se valga absolutamente todo y que también pues van a haber límites y se falla de acuerdo con esos límites. Entonces ya hemos empezado a tener algún tipo de legislación. En otros aspectos, por ejemplo, ya en los que tienen que ver mucho más con los delitos informáticos, sí hay una regulación específica en Colombia sobre delitos informáticos y por tanto algunas actividades que ya son lesivas para la sociedad, como entrar sin autorización a las cuentas o usar información de otros que está en Internet o que se accede de forma ilícita, eso también está ya regulado y hay una ley que efectivamente habla sobre delitos informáticos. Pilar, pero cada movimiento que hacemos hoy en día deja nuestra huella en el ciberespacio, es decir, va dejando nuestros datos, nuestra información y ahí hay una gran discusión sobre hasta qué punto esa información, hasta qué punto los datos hasta qué punto el Estado puede acceder a esos datos, aún en el caso, por ejemplo, de obtener información para control de la propagación del virus, por decir algo en este momento. Si bien uno se puede considerar que son necesarias medidas como esa, ¿dónde está el límite entre la privacidad de las personas y la necesidad del Estado de acceder a esa información? Eso.
Es una muy buena pregunta porque en este momento de pandemia nosotros tenemos que entender que nuestros derechos han sido limitados. Igual que yo en este momento no puedo salir libremente de mi casa porque hay unas medidas que dicen usted debería estar en confinamiento, debería estar en su casa, quédese por ahora ahí porque tenemos una situación excepcional. Pues también dentro de esta situación excepcional hay algunas medidas excepcionales que abarcan también los medios digitales. Entonces sí se entiende que los gobiernos tengan medidas donde se limiten algunos derechos. Dicho esto, no puede ser de cualquier manera ni de cualquier forma. Entonces, si a mí me dijeran que yo no puedo jamás salir de mi casa y no tengo estas excepciones para ir a hacer mercado o para sacar al perro o para ir a atender una cita médica o cualquiera de estas cosas, pues efectivamente vería que mis libertades están restringidas a tal punto que no podría acomodarme a esas disposiciones que me están colocando. Entonces, en el caso de la utilización de los datos en Internet, entonces vamos a tener cierto tipo de acuerdos. El gobierno podría utilizar datos estadísticos, podría utilizar los datos que les está dando voluntariamente a algunas personas para poder mirar cómo se propaga la enfermedad o cuáles son los puntos importantes de propagación o cuáles son las regiones que toca tener contenidas. Y esta información se le está dando a las autoridades competentes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud, para que pueda manejar la pandemia. Pero es solamente para que pueda manejar la pandemia, no para que después la utilice con algún otro interés, o no para que entre, qué sé yo, la DIAN a conocer dónde estoy ubicada yo permanentemente, o no para que sepa la policía si me estoy quedando en mi casa o me estoy quedando en la casa de mi mamá o cualquiera de estas cosas. Entonces hay unos límites que deben ser claros sobre la utilización de los datos que en nuestro criterio, por ejemplo, con la aplicación que mayor cantidad de datos está recolectando en este momento, que sería Coronap, de parte del gobierno, no los están cumpliendo. Entonces hay alguna parte de la información que se está dando a Coronap que no sabemos todavía a qué autoridades se le está dando acceso y cómo está siendo utilizada y durante cuánto tiempo más va a ser utilizada y de qué forma. En ese momento, ese tipo de cosas para nosotros son preocupaciones serias porque no sabemos qué va a pasar con esa información. Y si bien entendemos la necesidad del uso de datos, pues no es un cheque en blanco que puedan utilizar de cualquier manera las autoridades. Pero la información está ahí. En algún momento pueden acceder a ella desde aquí, desde una entidad, otra, o desde otro país, en otro lugar. ¿Se puede llegar a esa información o no? Sí, no, digamos que hay... Vuelvo a retomar lo que tú decías al comienzo, o sea, cuando uno está navegando en Internet, cuando uno se conecta a Internet, siempre hay unas huellas que uno está dejando. La primera huella, y quizás la más importante, es la dirección IP, que es la dirección que caracteriza a los equipos que están conectados a Internet. No lo caracteriza uno porque yo no soy mi teléfono, pero sí caracteriza mi teléfono. Y pues si yo siempre tengo mi teléfono en el bolsillo a través de esa dirección IP, pues estoy más o menos localizada en términos de estoy utilizando este dispositivo con esta dirección. Ahora, ese es como el primer piso que podríamos hablar de las huellas que estamos dejando. En Colombia, por la norma esta es la ley de inteligencia y contrainteligencia que se sancionó, si no estoy mal, en 2012, el gobierno tiene la facultad, más bien el gobierno tuvo la facultad de pedirle a las empresas que nos prestan los servicios de Internet que debían recopilar la información de sus usuarios y mantenerla, de sus conexiones, de dónde estaban, de las llamadas que se hacen, de los mensajes que se envían, de las conexiones que se tienen, por lo menos durante 5 años. Y eso quiere decir que ahorita Claro, Movistar, ETV, todas las empresas que nos dan servicios tienen la información de sus usuarios, esa información durante 5 años, por lo menos. Esa información puede ser accedida por las autoridades, sí,
en principio debería ser accedida por las autoridades solamente en unos casos específicos. Entonces, otra vez, no se vale de cualquier forma. Entonces, si hay una investigación criminal y se requiere la información de X tiempo de esta persona, pues efectivamente el gobierno la puede pedir. Lo que hemos encontrado con algunas de las investigaciones que hemos hecho en los últimos años es que incluso en este momento el gobierno tiene la facultad de poder acceder directamente a las redes de algunos de estos operadores y poder él mismo, sin que medie la capacidad de estas empresas de revisar, de acceder a parte de esta información, y esto es porque tienen los equipos y tienen las garantías para poderlo hacer, lo cual para nosotros, de nuevo, es bastante preocupante. Ahora, eso es con esta información, la de conexión, pero hay otra información que creo que es lo otro que estabas diciendo. Entonces, digamos que yo me conecto a, no sé, a WhatsApp para poder enviar un mensaje, y entonces, ¿qué huellas quedan de mis mensajes por WhatsApp? Entonces ahí lo único que podría hacer, si el gobierno le pide información a WhatsApp, WhatsApp lo que le puede decir al gobierno es, Pilar se conectó y envió mensajes, tiene una cuenta con nosotros, el último mensaje que envió fue tal día, a tal hora, y no puede decir mucho más porque ellos no guardan esos mensajes y tampoco pueden verlos porque los mensajes en WhatsApp y en algunas otras aplicaciones muy particulares tienen unos estándares de seguridad tan altos que te garantizan que haya cifrado de extremo a extremo y que nadie pueda ver ese contenido de esos mensajes a menos de que esté en uno de esos extremos, que serían los teléfonos. Hay un proceso de licitación de la policía en este momento para contratar una empresa que realice perfilamientos para inteligencia de la policía, es decir, no estamos hablando de los perfilamientos poco burdos, llamemos así, que conocimos a comienzos de este año del ejército, sino una licitación legal para contratar una empresa que haga los perfilamientos para inteligencia de la policía. Esto, ¿ustedes cómo lo ven en términos de cómo se puede, hasta qué punto se puede entrar a conocer, o simplemente por el hecho de uno dejar la huella, poner lo que pone en redes o por WhatsApp o por donde sea, es susceptible de ser perfilado por una autoridad? Pues nosotros conocimos efectivamente el contrato, lo estamos revisando hasta ahorita, entonces lo que voy a decir todavía no está sentado en piedra porque no hemos terminado de hacer el análisis, estamos mirando el pliego de condiciones, estamos mirando los términos de la contratación como para poder decir algo un poco más fundamentado. Entonces lo que te voy a dar es una opinión bastante preliminar y quisiera dejar eso claro también porque pues es responsable de mi parte, o sea, más bien irresponsable de mi parte decir que ya miramos el caso y lo miramos a fondo, pero sí lo estamos mirando. ¿Qué vemos en esto? Entonces, por una parte, la entidad que está pidiendo, que está haciendo esta contratación es la DIPOL, que es dentro de la policía el área encargada de hacer la investigación de inteligencia. Entonces acá quizás es necesario recordar que la policía y cualquiera de estos entes van a tener dos tipos de funciones. Entonces uno es la investigación de los crímenes, que eso es otra entidad, y esta es la investigación de inteligencia. En la investigación de inteligencia, de alguna manera se trata de prever posibles amenazas y de tratar de entender cómo se está comportando el entorno para identificar esas amenazas mucho más rápidamente. Nosotros siempre hemos dicho cuando hablamos de estos temas que no se trata en ningún caso de decir que la policía, por ejemplo, no pueda hacer, o esta entidad específica cuya misión es la inteligencia, que no lo pueda hacer. Lo que necesitamos garantizar realmente es que hayan los debidos controles para que este tipo de sistemas no se abusen, que es lo que ha pasado sistemáticamente. Entonces, el problema no es con las carpetas y con toda la investigación de semana y todo lo que se reveló hace algunos meses sobre las
los seguimientos y los perfilamientos que se estaban haciendo de forma ilegal. La idea es que era ilegal porque se estaban haciendo contra personas que no deberían haber sido investigadas de esta forma. Periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, que están protegidos por su actividad y además no habían estado en ninguna investigación criminal o no habían estado, no constituyen una amenaza para la seguridad nacional de forma tal que puedan ser investigados o por el aparato criminal o por el aparato de inteligencia. Entonces, lo realmente preocupante no solamente es el hecho de que se tengan estas capacidades, que podrían serlo, sino que no hayan los debidos controles para poder saber que esos sistemas, que pueden ser muy intrusivos, están siendo utilizados de la mejor manera y no contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas. Y ese es quizás el equilibrio que hay que tratar de mantener. Entonces, en este momento yo no puedo decirte si el sistema está pensado de una forma abusiva, si los montos de la contratación son demasiado altos, porque es algo que estamos revisando ahora. Y probablemente nos explicaremos sobre eso. Pero lo que sí te puedo decir es que aún si decimos como, listo, es absolutamente legal y está bien que adquieran ese software, lo que vamos a exigir es que sean claros los controles, que sea clara la cadena por la cual se va a estar utilizando, que se sepa quiénes los van a estar utilizando, en qué casos, no específicamente a quién van a estar investigando o qué tipo de cosas se van a estar investigando, pero sí una generalidad que le permita a uno estar tranquilo. Entonces, lo que vamos a exigir vehementemente es transparencia. Claro. Pilar, ¿por qué es importante pensar en el ciberespacio como un espacio político y no exclusivamente como un lugar de entretenimiento, digamos así? Yo creo que volviendo a lo que contaba yo al comienzo, porque yo creo que el ciberespacio y todos los medios digitales son un nuevo espacio para el ejercicio de derechos. Y siempre que tienes tú la posibilidad de tener un ejercicio de derechos, es un espacio que se vuelve social y que se vuelve político. Entonces ahora es bastante frecuente que nos enteremos de algunas de las discusiones más acaloradas, por ejemplo, entre políticos a través de Twitter. Y está bien que nos enteremos a través de Twitter porque Twitter se ha vuelto esa plaza pública donde podemos ver la opinión de estas personas. Es razonable porque pues, es un espacio que tiene unas reglas y que me permite mirar cierto tipo de información. Cada vez más estamos metidos mirando información, enterándonos. No solamente es un espacio donde tenemos acceso, qué sé yo, a las películas o a los libros o a cierto tipo de contenido, sino que realmente Internet en este momento es un espacio donde tenemos acceso a todo. No solamente a contenidos para el entretenimiento, sino también a las noticias que nos permiten formarnos una opinión para poder actuar en consecuencia y, por ejemplo, votar en elecciones por X o Y candidato o candidata. O también son un espacio donde en este momento, y lo hemos visto plenamente con la pandemia, es el espacio donde los niños están haciendo sus tareas, recibiendo clases, donde los papás y de donde las mamás están trabajando, donde están llevando sus relaciones laborales, donde también uno hace cualquier cantidad de cosas, se enamora, habla con la pareja, mantiene relaciones estables o no, no importa, pero es se ve con la familia. Exacto, se habla con la familia, mandamos las fotos de las mascotas. Es un espacio donde tenemos una vida y queremos que esa vida pues efectivamente también esté garantizada a través de derechos, igual que los tenemos de nuevo en el mundo de átomos. ¿Cómo se puede construir un ciberespacio no digamos más seguro, pero sí hacer del ciberespacio un espacio un lugar más equitativo, de mayor acceso y de igualdad entre todos los usuarios? Listo. Yo creo que acá es importante recordar siempre que en este espacio que es Internet necesita unas ciertas habilitaciones para poder acceder a él. O sea, si yo no tengo acceso a Internet, no puedo entrar a Internet. Y esto suena a una verdad de perogrullo. A perogrullo.
exacto, pero es real. Entonces, si yo no tengo acceso, no puedo entrar a este espacio. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que pensar es sobre el acceso. Y en el términos del acceso, las características del acceso en Colombia todavía mantienen unas brechas muy altas entre las personas que estamos en la ciudad y las personas que están en el campo, o las personas que estamos en la ciudad, en los barrios que están más conectados, y las personas que están en la ciudad, en los barrios periféricos, donde la capacidad, donde la calidad del acceso no es la misma. Entonces, pensarnos cómo sería un Internet que fuera muchísimo más equitativo pasa por empezar a pensar que necesitamos accesos que estén garantizados para muchas más personas. En esto, digamos que nosotros sentimos que se perdió una gran oportunidad con la discusión de la ley de modernización del sector TIC que se hizo el año pasado, porque quedaron sectores sin visibilizar completamente, como lo son, por ejemplo, el de las redes comunitarias, que podrían resolver buena parte de los problemas de las conexiones de lo que se denomina la última milla en zonas rurales. Y esto se les dio, fue prerrogativas al sector privado para que pudieran llegar hasta allá, que si bien es parte del modelo, no es el único modelo posible. Entonces, pues digamos que en términos del acceso todavía nos hace falta lograr algunas garantías. Ahora, si pensamos dentro de esta idea de lo equitativo, también tendríamos que mirar lo que sucede con el género, por ejemplo. Y entonces hay marcadas diferencias entre el acceso que estamos haciendo las mujeres y el acceso que están haciendo los hombres, no necesariamente en el número de acceso, de la cantidad de personas que se conectan, sino particularmente en las actividades que entramos a hacer los hombres y las mujeres. Y esto se da realmente porque hay una carga mayor de algunas actividades, por ejemplo, de cuidado sobre las mujeres. Entonces, en algunas de las últimas encuestas que se hicieron sobre este tema, lo recuerdo bastante claramente, la mayor parte de los hombres entran no solamente a hacer actividades relacionadas con entretenimiento o relacionadas con educación o con comunicación, sino también van a empezar a ejercer otros derechos, o sea, por ejemplo, actividades que tienen que ver con el trabajo, con hacer asuntos financieros, también entrarían ahí, y la parte de educación formalmente. En cambio, las mujeres solamente acceden, en general, dentro de la estadística, no digo que todas seamos así, yo sería como una excepción y muchas mujeres también, Claro. pero hay una estadística que dice que las mujeres mayoritariamente entran solamente a comunicación y entretenimiento, a conectarse con sus familiares que están en otros lados a través de Internet y a ver música, escuchar música, ver noticias, ver pues, algún tipo no sé, la novela o una película o alguna cosa por el estilo, pero no necesariamente utilizan Internet como un canal de derechos. Entonces no se están enterando a través de Internet de sus derechos sexuales y reproductivos, o no están utilizando Internet para tener estrategias de búsqueda de trabajo o para ejercer algún tipo de actividad laboral. Obviamente eso ha cambiado en los últimos meses porque la pandemia no lo cambió, pero de todas formas estas cifras eran muy discientes. Entonces, si estamos pensando sobre una Internet que sea equitativa, que esté pensada sobre esa diferencia, esa es otra brecha que hay que pensar, que es la brecha de género. ¿Y qué pasa si nos pensamos programas de formación dirigidos, por ejemplo, a mujeres, cabezas de familia, que puedan utilizar Internet para otro tipo de cosas, para promover pequeños negocios Para o emprendimientos. para emprendimiento, o también para educarse, para acceder a otro tipo de cosas, para acceder a otro tipo de información que les garantice derechos? Entonces, ese tipo de cosas todavía está en mora. Y en términos generales, sí necesitamos hacer de Internet un espacio seguro. O sea, eso no quiere decir que Internet sea un lugar peligrosísimo al que no hay que ir, porque eso no es cierto. Es como la calle. En la calle también vamos a tener ciertos peligros si no me aprendo a comportar para ir a la calle. Hay que aprender a moverse en el ciberespacio como aprendemos a movernos también en la vida de átomos, como dice usted, Pilar. Exactamente, Ana María. Pues entonces Pilar, este es un gran tema. Haríamos, y me encantaría hacer un programa más adelante sobre ese que no alcanzamos a llegar, como a la igualdad
realmente en Internet. Muchísimas gracias por haber tenido esta conversación esta noche, Pilar. Nos queda Vale, muchísimas gracias, una Ana María. continuación. Por supuesto, cuando puedas y nosotros más que dispuestas a seguir esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana para conversar acerca de otro aspecto en el que el COVID-19 impacta nuestra vida cotidiana. Cuídense y en lo posible quédense en la casa. Buenas noches.